Mis hermanos, hoy vamos a explorar el tema de la Pascua, celebrando con las raíces religiosas y culturales que se festeja en muchas partes del mundo. Amén. Tocaremos temas como la evidencias históricas, bíblicas y arqueológicas de la resurrección, refutación de la teoría escéptica, teorías del desmayo, la teoría del robo del cuerpo y cómo está impactando a la vida y a la fe de todos los creyentes. Amén. Pues sugiero que si trajeron algo para apuntar, saquen sus cuadernitos, sus lapiceros y pongan mucha atención, que esto nos ayudará mucho a hacer apologética. Apologética es defender nuestra fe, defender nuestras creencias, defender aquel amor que tenemos hacia Cristo con los demás. Amén. Pues mis hermanos, doy la bienvenida acá a nuestro hermano Kelsey, el encargado, el que va a impartir todo el tema. Amén. Vamos a orar por la vida de nuestro hermano Kelsey. ¿Qué les parece si una vez más les molesto y que se pongan de pie? Amén. Amado Dios, gracias te damos, Padre bendito. Te pedimos, Señor amado, que unjas a nuestro hermano Kelsey, Señor amado. Úsalo, Señor amado, como utensilio bajo tu palabra, Señor. Ayúdalo, Señor amado, a impartir este conocimiento que ha adquirido, Padre amado, y que sean cada uno de nosotros bendecidos mediante esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí. Espérame, déjame. ¿Está Valentina por ahí? ¿Hay alguien que no hable español? Si todos hablan español, no hay problema. ¿Todos hablan español? Ok, entonces. Valentina. Evidencias de la resurrección. ¿Por qué decidimos tocar este tema? Porque mucho se habla durante la Pascua acerca de la crucifixión. El padecimiento del Señor, lo que pasó Cristo por nosotros, pero poco se habla de la resurrección. ¿Y qué evidencias tenemos acerca de que sí pasó o no? O si lo que los testigos estaban hablando era cierto o no. Entonces, vamos a comenzar con esta cita bíblica. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es clave para la esperanza que nosotros tenemos después de morir. Es nuestra esperanza, es nuestro sello de esperanza para irnos con el Señor. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? ¿Por qué? Porque la iglesia descansa en la resurrección de su fundador. Si Jesús no resucitó, todo lo que hacemos, como dice Pablo, es en vano. Hemos sido engañados. Pero vamos a ver por qué no lo hemos sido, porque hay evidencias claras. El evangelio de un Salvador muerto sería una contradicción. No podemos proclamar a un Jesús muerto y proclamar que tenemos vida después de la muerte. Es una falacia, es una contradicción. Y Pablo, en su teología un poco más avanzada que los demás, lo clarifica. Algunos se enfocan tanto en la crucifixión y lo que Jesús logró allí, que le restan importancia a lo que sucedió con la resurrección. Uno de los autores que leí para esta presentación, Tim Chaffee, le llama el síndrome de la pasión, lo cual quiere decir nos enfocamos tanto en lo que padeció Jesús que le restamos importancia a lo principal, que es que resucitó. Eso es lo que realmente nos dio vida a nosotros como iglesia y como cuerpo. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pongan mucha atención cuando digo conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ahora, fíjense cuando dice conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se preguntarán? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando dice conforme a las Escrituras, ¿a la Biblia? ¿Pero a cuál Biblia? La ley, ¿verdad? En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Cuando Él dice que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, Él está diciendo conforme a las Escrituras, está hablando conforme al Antiguo Testamento. Entonces, acá clarifica lo que dice Jesús, que dice, estas Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí, hablando Cristo Jesús. Ahora, vamos a tratar acerca de las pruebas infalibles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, este término indubitable, ¿no? Infalible, es muy importante, que viene del griego tekmerion, que se conoce como algo convincente, algo decisivo, algo que es claro y es una evidencia fuerte. Ahora, se le llama heipax legumenon porque solo aparece una sola vez. Es una palabra que solamente aparece una sola vez en toda la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que la entendamos, ¿no? Estas pruebas indubitables es de lo que vamos a hablar ahora. Son evidencias que podemos presentar a los creyentes y a los no creyentes. A los creyentes para fortalecerlos en su fe y a los no creyentes para que vengan a los caminos del Señor de alguna manera, en su intelecto, y pedirle al Espíritu Santo que les revele, que se les abra su mente para que puedan reconocer al Señor. Jesús anunció lo que iba a pasar. Todos conocemos la historia de Jonás acá, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si les hago una pregunta, ¿cuándo fue crucificado Jesús? ¿En qué día de la semana? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Jueves? ¿Sábado? Vamos a ver. Según los últimos estudios de los académicos, ¿no? Vamos a ver. Primero tenemos que entender que para los judíos el día comienza cuando baja el sol. No es desde la mañana, es cuando baja el sol, comienza el día de los judíos, en la cultura judía, ¿no? Entonces, vamos a ver, 14 de abril, la cena de la Pascua fue el miércoles por la noche. Luego de eso, vino todo el proceso de que Judas lo entregó y todo. Y el jueves por la mañana, Jesús fue crucificado. Dicen que fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Por las Escrituras, porque mencionan la hora novena, las diferentes horas, y podemos deducir que así fue, ¿no? Ahora, la crucifixión fue el jueves por la noche que murió, y ahí comenzaron los días. Se dan cuenta que el jueves comienza por la noche, y ya luego va el viernes. El cuerpo estuvo todo el día entre el viernes y sábado, y resucitó el domingo por la mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante entender, ¿no? Entender la cultura y el contexto cuando hablamos acerca de la Biblia. Es importante porque podemos demostrarle a las personas que conocemos de nuestro Señor, de la vida de Jesús. En los tiempos antiguos el testimonio de testigos era fundamental para determinar si algún suceso fue verdadero o no. Todo lo que conocemos en la Biblia lo conocemos por los testigos. Fueron testigos que hablaron, escribieron y registraron todo lo que vieron. O fueron escritores que entrevistaron a testigos que vieron todo lo que sucedió. El problema realmente, cuando hablamos con un incrédulo, ¿no? El problema es un corazón incrédulo, es su corazón, el corazón rebelde de la humanidad. Muchas veces
vamos a presentarles un sinfín de evidencias y evidencias firmes y buenas, pero aún así le van a buscar la quinta pata al gato, como se le dice, ¿no? Van a buscar el evadir la verdad, porque la verdad es una persona para nosotros, la verdad es Jesús. Siguiendo el tema del corazón, ¿no? El corazón perverso de la humanidad. El rico y Lázaro. Jesús cuenta esta parábola, ¿no? Y les dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta ocasión, el rico le está diciendo, avísale a mis hermanos para que no vengan para acá. Entonces él le dice, aunque alguien resucite y les diga que hay un infierno y les diga que se van a perder sin el Señor, aún así si no escucharon a Moisés, no van a escuchar a esa persona, porque el problema, mis hermanos, está en el corazón del ser humano. Por eso es que es tan importante la oración, que vaya acompañado de esta apologética, que vaya acompañado de las evidencias que estamos dando. Un claro ejemplo, un profesor de filosofía de Boston University, Michael Morins. No es inconcebible que en ocasiones muy raras alguien siendo devuelto a la vida no tenga una causa natural o una causa supernatural. Fíjense lo que dice acá Michael. Admito que algunos eventos podrían ocurrir sin ninguna causa, incluso si la resurrección de Jesús fue justificada por la evidencia, no sostendría la creencia de que el Dios de los cristianos existe, ni que Jesús es el Hijo de Dios. Admito que algunos eventos podrían ocurrir sin ninguna causa. O sea, se está contradiciendo él mismo en su visión de ateísmo. O sea, él está diciendo, puede algo pasar sin que haya una causa. Y vamos a ver por qué se contradice respecto al método científico, ¿no? En el método científico está lo que se le conoce como causa y efecto. O sea, tiene que haber una causa para que haya un efecto y podamos desarrollar el método científico. De igual manera podemos utilizar esto para poder argumentar acerca de la existencia de Dios. Ahora, yo sé que todos nosotros conocemos al Señor porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción, pero de igual manera está la causa natural. O sea, ¿por qué conocemos a Dios? Si alguien te pregunta, ¿por qué conoces a Dios sin el Espíritu Santo? Uno fácilmente puede decir, conocemos a Dios por sus efectos, los efectos en la creación, los efectos en la misericordia, en cómo conocemos el amor, cómo podemos explicar la belleza filosóficamente. Si usted me explica, ¿cómo explicas a Dios en la creación? El efecto de la creación de Dios es cómo tenemos el ADN, esa perfección, ¿no?, del cuerpo humano, el código único que cada uno de nosotros tiene, cómo las estaciones del año se alinean, como si la Tierra estuviera 1 metro más adelante del Sol, todos nos quemaríamos. Y si la Tierra estuviera 1 metro más allá del Sol a lo que está ahora, todos nos congelaríamos. O sea, la perfección de la creación de Dios habla y nos da un argumento por sus efectos. Perdón. Ahora vamos a entrar en las verdades cristianas y cómo podemos argumentar con los testigos oculares, visuales, que vieron a Jesús. Ahora, Jesús, cuando resucitó, fue visto en manera cronológica por María Magdalena, la otra María Salomé, las demás mujeres, por Pedro, por Cleopas y el otro discípulo camino a Emaús, los 11 discípulos restantes, 7 discípulos en el mar de Tiberias, discípulos en el monte en Galilea, por Santiago, su medio hermano, y finalmente, como asegura Pablo, por más de 500 testigos más. Más de 500 testigos más. Imagínense, hermano, durante 40 días el Señor se presentó a todas estas personas. La palabra de Dios es la prueba infalible del evento. Todo lo que vamos a estudiar es la base bíblica que tenemos y la conocemos como textos históricos de la Biblia. Pero recuerden que bienaventurados los que no han visto y creyeron. ¿Alguno de aquí ha visto a Jesús cara a cara? No, ¿verdad? No tenemos ese placer todavía, pero lo vamos a tener. Pero el Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y creyeron, porque ese es el Espíritu Santo que nos da la convicción
de todo lo que estamos hablando. ¿Apareció Jesús a algún escéptico, estoy hablando de alguien que no creía antes? Vamos a hablar de la historia de Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesús. O sea, que parte por sangre fue uno de sus hermanos. Sabemos que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Así que vamos a hablar un poco de eso. Jacobo estuvo en el aposento alto con María y sus hermanos en el día de Pentecostés y se convirtió en un líder de la iglesia en los primeros años de la iglesia. Fíjense que estuvo en el día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Que fue investido con el poder del Espíritu Santo ese día. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se está refiriendo a los hermanos de ¿quién? De Jesús. Fíjense que Santiago, como también se le dice, ¿no? Comienza en su carta diciendo: yo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante este dicho, no? Porque él está diciendo, él está poniendo por delante su relación con Dios, con Jesús como Dios, que con Jesús como su hermano. Él está diciendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, toda su vida fue su hermano. Él lo trató como un hermano más. Pero ahora le está diciendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está la convicción del Espíritu Santo que vino por él. Cuando vemos en Juan menciona que ni aun sus hermanos creían en él. Y cuando dice ni aun sus hermanos se está refiriendo a Jacobo. O sea, sus hermanos se reían de él. Decía, este tipo está loco. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados, estaban cegados. Por eso les hablo acerca del corazón. Por eso comencé hablando acerca de qué tan importante es la oración y el poder pedir porque las personas abran su corazón al Señor. Por muy intelectuales que sean, si realmente no tienen la convicción de aceptar al Señor, nada va a pasar. Perdón. Háganse la pregunta, ¿qué hizo que esta persona que se reía del Señor, que creció con el Señor, que fue cercano al Señor durante sus primeros 30 años, pasó de burlarse a Él a ser siervo de Jesús y a morir por Jesús? En el caso de Santiago fue tan extremo que Santiago fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén cuando comenzó. Y fue martirizado en Jerusalén. Fue uno de los primeros mártires del Señor. Algo impresionante que a mí me fascina mucho, que es la arqueología. Tenemos lo que se ha encontrado el osuario de Santiago, o de Jacobo, como bien le pueden llamar. ¿Qué es un osuario? Un osuario es una caja hecha mayormente de piedra. Algunas veces es de madera, pero en su mayoría son un tipo de caja que son de piedras, en los cuales después de que el muerto ya se haya secado, agarraban los huesos y los ponían en estas cajas para depositarlos en las diferentes tumbas. Esta es una práctica que principalmente se llevó a cabo en el siglo I, en el tiempo de Jesús. Ahora, encontramos un osuario que es bien particular porque dice Santiago, hijo de José, pero lo más importante es que dice hermano de Jesús. Esto costaba mucho dinero y por lo general solamente se ponía el nombre del muerto y el nombre de la descendencia. Ahora, háganse la pregunta, ¿qué hizo que aparte de poner Santiago, hijo de José, hermano de Jesús? Esto nos está diciendo la importancia, el impacto que tuvo Jesús dentro del primer siglo, para decir, no. Esto es demasiado importante para solamente dejarlo en el hijo de José. Tenemos que poner el hermano de Jesús. O sea que imagínense que encontramos los huesos de Jacobo hoy en día. Hablando de osuarios, tenemos el osuario de Caifás. ¿Alguien reconoce el nombre de Caifás? Malvado, ¿verdad? El sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. A ver, ¿se dan cuenta cómo está mucho más elaborada el osuario? ¿Por qué? Porque esto nos clarifica de que era un sumo sacerdote, tenía poder. Por lo tanto, comparen eso a esto.
Entonces nos clarifica de que es Caifás, el sumo sacerdote, y obviamente dice José Caifás. Ahora, la Biblia no dice que Caifás se llama José, solamente lo menciona como Caifás. Caifás era básicamente el nombre familiar, pero Josefo, un historiador, él menciona que su nombre era José, José Caifás. Y se alinea con lo que estamos encontrando arqueológicamente. Otro descubrimiento importante arqueológico es el usuario de una persona que se llamaba Johanan ben Jacob. ¿Por qué es tan importante? Porque dentro de los huesos de esta persona se encontró un clavo atravesado en el hueso del tobillo. Esto nos da una evidencia de que sí existían las crucifixiones en el tiempo de Jesús y cómo los romanos realmente eran terribles, eran expertos en hacer sufrir a las personas. Y miren bueno, no quiero decir la belleza, ¿no? Pero miren lo impresionante que es que hoy en día podamos encontrar un hueso con un clavo romano atravesado de una persona que claramente fue crucificada, ¿no? Otro descubrimiento de osuarios es el osuario de Alejandro, hijo de Simón de Cirene. Quizás muchos no lo conozcan, pero les voy a dar la cita bíblica. En Marcos, ¿alguien sabe, antes que todo, alguien sabe quién es Simón de Cirene? ¿Quién es Simón de Cirene? ¿Le suena? Exactamente. Simón de Cirene fue quien le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo al que le llevase la cruz. Algo muy impactante fue que encontramos este usuario, que es el usuario de Alejandro. Entonces acá, como pueden ver acá arriba, hay una combinación entre hebreo y griego, y dice Alejandro de Cireno, y ahí dice hijo de Simón. Entonces tenemos otro descubrimiento arqueológico de las citas bíblicas que están hablando acerca de lo que pasó dentro de la crucifixión. Vamos a hablar de otra persona escéptica que se convirtió sin explicación. Y todos lo conocemos, es Pablo, ¿no? Uno de los cristianos más influyentes que existió. Todos sabemos que fue perseguidor de la iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hizo que este hombre que persiguió a la iglesia, realmente él se dedicó a buscar cristianos y a meterlos presos? ¿Qué fue lo que pasó que en un abrir y cerrar de ojos todo cambió en su vida y le entregó toda su vida al Señor? Vamos a ver, vamos a leerlo todo porque es muy importante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y luego dice en su carta a los Corintios, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Claramente Pablo nos está dando el testimonio de que Jesús se le presentó en visión ya después de haber resucitado, ¿no? Y esto procuró un cambio radical, o sea, un cambio radical. Pablo pasó de tenerlo todo, tener poder, tener educación, a seguir a Jesús y a ser perseguido, a ser apiedrado, a ser casi asesinado por predicar el Evangelio y a morir sin un centavo y a morir decapitado. ¿Por quién? Por los propios romanos, que era su ciudadanía. Esta persona recopiló cerca de 3.400 documentos acerca de la resurrección, y de todo lo que recopiló, todo lo analizó y lo resumió en 12 pasos que son datos y evidencias que son claras. O sea, los ateos, los escépticos, todo tipo de personas, los cristianos, todos están de acuerdo en que estas cosas históricamente sí pasaron. O sea, esto es claro.
Número 1, Jesús murió por crucifixión, fue enterrado. Su muerte causó que los discípulos se desesperaran creyendo que su vida se había acabado. La tumba estaba vacía unos días después. Los discípulos experimentaron el ver a Jesús resucitado. Los discípulos fueron transformados de personas que dudaban a ser proclamadores de su muerte y resurrección. Este mensaje fue el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Fue especialmente proclamado en Jerusalén y que la iglesia nació en Jerusalén y se expandió rápidamente. Los judíos ortodoxos que creyeron en Jesús convirtieron el domingo como su día de adoración y celebración. Jacobo, el medio hermano de Jesús, vio a Jesús resucitado. Pablo fue convertido a la fe después de su experiencia con quien dijo fue resucitado. Estos son bases históricas que nadie las puede negar hoy en día. Ahora, 2 criterios importantes. Los datos contienen una evidencia firme. ¿A qué me refiero? A que hay tantos documentos que afirman estas evidencias que son innegables. Los datos están corroborados por todos los académicos, incluso los escépticos, los que no creen en el Evangelio. Ahora, otras evidencias de la resurrección, el cambio de los discípulos, como ya les estaba comentando. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se salieron corriendo, con excepción de uno. ¿Quién? ¿Alguien tiene alguna idea? Juan, muy bien, están atentos. Pero mire, qué importante que decían, dejándole, huyeron. Ahora, háganse la pregunta, ¿qué hace que estas personas salieron corriendo, aterrorizados, a que de la nada, en unos días después, vengan proclamando el nombre del Señor resucitado? Tuvieron que haber visto al Señor, y la palabra nos lo dice. Pedro negó al Señor enfrente de él 3 veces, como el Señor le había profetizado, pero menos de 2 meses estaba dando el mensaje más poderoso en Pentecostés. Háganse la pregunta, tenemos que preguntarnos, y eso es algo para que ustedes les pregunten a las personas que están evangelizando en sus trabajos. ¿Qué tú crees que pasó? Que un hombre que negó a su maestro enfrente de él por temor a morir, en menos de 2 meses estaba proclamando el mensaje y empezó a crecer esta iglesia que lleva 2000 años hoy en día y nadie ya puede parar. Vamos a tratar algo que se llama el principio del testimonio enemigo. Si el cuerpo de Jesús aún estaba en la tumba cuando Pedro estaba predicando, ¿por qué los judíos simplemente no dijeron, pues vamos a buscar el cuerpo de Jesús a la tumba y vamos a hacer un desfile con su cuerpo? Si hubieran hecho eso, el cristianismo se había desaparecido ahí mismo. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Obviamente porque la tumba ciertamente estaba vacía. En su predicación 3,000 se convirtieron, luego creció a 5,000 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Esto es clave. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes. Cuando habla de sacerdotes, se está refiriendo a los sacerdotes judíos. Ahora háganse la pregunta, cuando Pablo está diciendo, y se presentó a más de 500 testigos, ciertamente entre esos 500 testigos tuvieron que haber estado los mismos fariseos que se convirtieron al Señor. Algo importante es que, ¿por qué Lucas escribiría esto? Que es algo que pueden chequear rápidamente y decir, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque si yo fuera un fariseo y yo veo que Lucas escribió esto, voy a decir, bueno, vamos a ver quiénes de los fariseos se convirtieron. Y si ninguno se hubiera convertido, rápidamente hubieran dicho, está mintiendo, por lo tanto su escrito no es digno de tomar en cuenta. Otro más es los principios de los testimonios vergonzosos respecto a la resurrección. Hay ciertos datos, mis hermanos, que no tienen explicación por qué lo pondrían los discípulos o los que escribieron los evangelios si estuvieran inventando todo esto. Número 1, son cobardes. Todos los discípulos, menos Juan, corrieron a esconderse cuando Jesús comenzó su martirio hacia la cruz. Pedro lo negó 3 veces y mientras todos los hombres están escondidos por miedo, ¿quiénes son las que se mantuvieron firmes con el Señor en su momento más difícil? ¿Alguien tiene alguna idea? Las mujeres, exactamente. ¿Por qué si estuvieran inventando todo esto, no?
¿Por qué se pondrían así? ¿Por qué ellos mismos se pondrían en esta historia como los cobardes y pondrían a las mujeres como las valientes? No tiene sentido si estuvieran inventando todo esto, ¿no? Si fueras escritor, ¿no? ¿Por qué agregarías todos estos detalles vergonzosos? ¿Por qué te representarías como desleal, cobarde, mientras que las mujeres fueron las que se quedaron firmes con el Señor? ¿Por qué? Porque así fue como pasó. Esto es un texto histórico, no es algo inventado. Y esto lo corrobora. Primeros testigos. Y esto es un argumento bastante fuerte dentro de la misma rama. De María Magdalena. De María Magdalena se declara que estuvo poseída por demonios. Entonces, no solamente fue un mal testigo, María Magdalena fue de las primeras que vio al Señor resucitado. Entonces, ¿por qué los que escribieron el Evangelio, por qué dirían, ¿saben qué? Vamos a poner, a ver, ¿quién vio al Señor primero? Pues vamos a inventar que fue María Magdalena. ¿Por qué harían esto? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque fue una mujer que estaba poseída por demonios y número 2, es una mujer. Dentro de la cultura judía, la mujer no tenía el mismo peso en el testimonio que un hombre. Si estas personas estaban inventando todo esto, es imposible que hayan elegido una mujer para decir, esta va a ser la mujer que comience el mensaje de que Jesús resucitó. La conversión de sacerdotes, como se lo mencionaba hace un rato. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Lucas nunca hubiera incluido este detalle si es que fuera mentira, ya que todo el mundo en Israel determinaría que es un fraude si no hubieran suficientes sacerdotes fariseos. Claramente todo el mundo diría, pues está diciendo que los sacerdotes se convirtieron, pues vamos a hacer una investigación. Y dentro de esta investigación, si ningún sacerdote se convirtió, rápidamente hubieran cortado la creencia, la credibilidad acerca de Lucas y no lo hubieran tomado en cuenta. Número 3, la explicación de los judíos. Todos sabemos qué dijeron los judíos, ¿no? ¿Cuál fue el plan de los judíos? Se robaron el cuerpo. Mateo dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué Mateo escribió esto, siendo un dato que nuevamente pudo ser cortado rápidamente? Porque estaba diciendo la verdad, es un dato histórico y es algo que pasó dentro del contexto. La única explicación probable es que la tumba estuvo realmente vacía y que los judíos sí circularon este mensaje. Cuando vamos a los textos más adelante de Justino Mártir y de Tertuliano, escribiendo en el 150 y en el 200 después de Cristo, ellos aseveran de que este dicho seguía, continuaba. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, 2000 años después, esto sigue de que robaron el cuerpo. Teorías escépticas acerca de la resurrección. Teoría de las alucinaciones. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, realmente lo que estaba pasando es que estaban padeciendo alucinaciones. Vamos a ver por qué hay una falla claramente grandísima dentro de este argumento. Las alucinaciones no son experimentadas en grupo. Es imposible que yo tenga una alucinación y otra persona tenga la misma alucinación que yo dentro de un mismo contexto. Es imposible. Médicamente también se ha corroborado que es imposible. Puede que tengamos alucinaciones todos al mismo tiempo, pero ciertamente no pueden ser las mismas. Es como decir, pues anoche soñé que estaba en una playa y ¿te gustó el sueño que yo tuve? Es como que sí, la verdad que yo tuve el mismo sueño que tú. Es imposible, no se pueden conectar esas dos cosas. Entonces es un error faltar en esta teoría. La diversidad de personas que experimentaron estas alucinaciones es clave. ¿Por qué? Porque si tú me dices que los discípulos tuvieron alucinaciones y luego 500 personas más tuvieron la misma alucinación y luego los romanos tuvieron alucinaciones, es algo que no tiene sentido, pero es algo que se utiliza por los escépticos, por la gente que no cree en el Evangelio. Jesús fue visto caminando, hablando, comiendo en espacios cerrados, espacios abiertos, por muchos y por pocos. Entonces, si es que todos estos daban testimonio de las alucinaciones, ¿por qué simplemente los judíos
o los romanos no tomaron el cuerpo de Jesús y dijeron, pues acá está el cuerpo, ustedes están alucinando. Nuevamente, esto es algo que se utilizó para el mal del cristianismo, pero el Señor lo utilizó para bien, porque podemos corroborar de que la tumba sí estaba vacía. Porque si ellos querían declarar y decir, ustedes están teniendo alucinaciones, lo más fácil simplemente era ir, agarrar el cuerpo y desfilarlo por todo Israel. No fue así, ¿por qué? Porque estaban mintiendo. Otro argumento que es bastante tonto, la verdad, pero se ocupa. Los testigos fueron a la tumba incorrecta. Si este fuera el caso nuevamente, ¿por qué los fariseos no fueron a la tumba correcta, tomaron el cuerpo y lo mostraron a todo el mundo? No tiene sentido. Algo bien claro y que quiero que presten mucha atención. La tumba no convenció a la mayoría de los discípulos, con excepción de Juan. Fueron las apariciones de Jesús lo que convencieron a los discípulos. La tumba vacía no convenció. Cuando Pedro y Juan llegan, vieron la tumba vacía y no pasó nada. Pero cuando el Señor se les apareció, todo cambió en su vida. Fue la aparición del Señor lo que cambió esa convicción, ¿no? Otra teoría es la del desmayo o de la falsa muerte. ¿Es posible que Jesús no murió en la cruz? Algunos dicen que todavía estaba vivo cuando lo bajaron de la cruz. Vamos a ver por qué tampoco tiene sentido este argumento. Número uno, los romanos eran profesionales en matar gente y eran aún más profesionales en crucificar gente. O sea, para ellos el matar gente de esta manera era un arte. Lo desarrollaban y lo disfrutaban mucho. Entonces, eran asesinos profesionales. Este es uno de los argumentos de que realmente Jesús no pudo haber sobrevivido a la crucifixión. Y antes de la crucifixión, sabemos que padeció torturas con latigazos y más adelante vamos a ver de eso. Las técnicas brutales de crucifixión empleadas por los romanos han sido verificadas por fuentes arqueológicas y citas no cristianas. Como veíamos hace poco, el pie, ¿no? Como a ellos no les importaba, solamente te clavaban a través del madero y realmente pues su misión principal era que sufrieras y que fueras humillado. Por los que no saben, siempre se muestra en las películas que el Señor está crucificado y está con su mantito, y realmente no fue así. Cuando uno lo crucificaban, te crucificaban desnudo. ¿Por qué? Porque era la humillación máxima dentro del contexto. La Asociación Médica de una revista en el 86 asegura, según evidencias médicas, de que Jesús estaba muerto antes de la herida por la lanza de su costado. La herida no solo perforó su pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurando su muerte. Cuando mencionan que a Jesús lo atravesaron a través de su costado, las evidencias muestran que fue dentro de la quinta y de la sexta costilla. Entonces, fue a través de aquí, le atravesó el pulmón y finalmente le atravesó el corazón. Ahora, nuevamente, estas son personas altamente entrenadas para matarte en un abrir y cerrar de ojos. Los romanos sabían lo que estaban haciendo en cuanto a matar gente. Número 2. Es muy improbable que José de Arimatea y Nicodemo mientras estuvieron embalsamando el cuerpo de Jesús, no se dieron cuenta de que estaba vivo. Es una falacia. Incluso si así fuera, digamos que lo embalsamaron y lo pusieron en la tumba. El Señor hubiera muerto un par de horas después desangrado, sin poder moverse en una tumba vacía. ¿Cómo pudo liberarse del embalse? Imagínense que Jesús solo, padeciendo todo lo que pasó, se sale del embalse, mueve una roca de 2 toneladas y luego tiene que pasar a través de la guardia de los romanos. No tiene sentido lo que están argumentando. Es importante que expliquemos todo esto para que la gente diga, wow, realmente pues no tiene sentido. Sino que la gente hoy en día repite lo que escucha. Oh, sí, Jesús se despertó de la tumba y salió. Claro, ¿cómo? Tenemos que hacer preguntas también. Bueno, si estás asegurando eso, explícame, ¿cómo tú crees que el Señor se salió del embalse
atravesó esa roca de 2 toneladas y pasó a través de los romanos, que era gente entrenada para matarte en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, digamos que el Señor hizo todo esto, falsificó su muerte, se levantó, movió la roca, pasó por los romanos y llegó donde los discípulos. ¿Ustedes creen que los discípulos hubieran estado convencidos de que el Señor resucitó si se les hubiera presentado ensangrentado a punto de morir? Claramente no. ¿Por qué? Porque los discípulos hubieran dicho, puede que estés vivo, pero claramente no estás resucitado. Y esa es la gran diferencia. El Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Él es el primogénito, dice la palabra, de la resurrección. Y Él fue el que les mostró las marcas. Entonces, eso fue lo que convenció a todos, ¿no? No solamente que haya sostenido todo este sufrimiento. Otro más. Los discípulos robaron el cuerpo. Esta teoría quiere decir que todos los escritores del Nuevo Testamento son mentirosos. Robaron el cuerpo para ser golpeados, torturados y martirizados. Háganse la pregunta, ¿por qué los discípulos robarían el cuerpo, inventarían todo esto para después ir a predicar a Jesús y ser torturados, ser martirizados, sufrir, las mujeres ser violadas? No tiene sentido. ¿Por qué crearían toda esta mentira para luego morir por algo que sabían que era mentira? Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Y esto corrobora nuevamente que esta gente estuvo dispuesta a ir a la muerte por el Señor porque sabían lo que habían visto. Aún así, si los discípulos digamos que robaron el cuerpo, entonces ¿quién se le apareció a Pablo? ¿Quién se le apareció a Santiago y a los otros testigos? ¿Quién? Si el cuerpo fue robado. ¿Cómo explicamos eso? Son preguntas que necesitamos hacerle a las personas que no creen y que dicen, no, pues que el cuerpo fue robado. Todo esto nos sirve para nosotros hacer preguntas y demostrarle las falacias de que están hablando. Los mártires de la fe, ¿por qué morirían por algo que sabían era mentira? No tiene sentido. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Perdón. Las falacias en el plan de los judíos. ¿Cómo sabían los guardias que los discípulos robaron el cuerpo si es que estaban durmiendo? Son preguntas que tenemos que hacer. Claramente los romanos dijeron, estábamos durmiendo e inventaron. Entonces, ¿cómo vas a saber tú que robaron el cuerpo si estabas durmiendo? Ningún guardia romano admitiría que estaba durmiendo dentro de su trabajo porque eso se pagaba con la muerte. Esto clarifica de que los judíos les prometieron ayudarlos y pagarles para que dijeran esto, ¿no? Y ese es un claro ejemplo, mis hermanos. Ese es un claro ejemplo de que volvemos a lo mismo. Es un tema del corazón. Estos guardias sabían que lo que estaban hablando era mentira y sabían lo que había pasado, pero aún así no eligieron seguir al Señor, no eligieron decir, este hombre resucitó de la muerte como dijo que lo haría, voy a entregarle mi vida. ¿Por qué? Porque no se trata de un tema de evidencias de ver, se trata de un tema en el corazón del ser humano. Algo muy fascinante arqueológicamente que vamos a ver acerca de toda esta situación es un edicto que se encontró en Jerusalén. Es básicamente una ley que puso el emperador en ese tiempo. Se dice que fue Tiberio o Claudio. Y en este edicto lo vamos a leer. Dice, ordenanza del César. Es mi voluntad que las tumbas permanezcan perpetuamente intactas para quienes las han construido para el culto de sus antepasados, hijos y miembros de su familia. Sin embargo, si alguien acusa a otro de haberlas demolido, de haber extraído de cualquier otra forma a los enterrados, de haberlos trasladado maliciosamente a otros lugares para perjudicarlos o de haber desplazado el sello de otras piedras, ordeno que se inicie un juicio contra él, tanto respecto a los dioses como respecto al culto de los mortales, porque será mucho más obligatorio honrar a los enterrados. Queda absolutamente prohibido perturbarlos. En el caso de violación, deseo que el infractor sea condenado a la pena capital por profanación del sepulcro. Imagínense, era pagado con pena de muerte el sacar un cuerpo de una persona que estaba muerta. Ahora, pregúntense, ¿por qué el emperador romano se molestaría en crear esta ley
durante el tiempo que esto estaba sucediendo en un lugar tan lejano de Roma, porque claramente los judíos promulgaron todo este dicho y creó bastante impacto alrededor del contexto. Entonces, este edicto confirma arqueológicamente lo que los fariseos inventaron y lo que se estaba moviendo en el tiempo de la muerte del Señor. ¿Por qué los judíos planearían una explicación para la tumba vacía si el cuerpo todavía estuviera ahí? Si el cuerpo estaría ahí, ellos no hubieran gastado su tiempo en inventar todo este tipo de cosas. ¿Alguien más tomó el lugar en la cruz? Esto es un argumento que se utiliza principalmente por los musulmanes. Vamos a leer una parte del Corán para explicar más o menos esto. Dice el Corán en Sura An-Nisa: por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de Mariam, mensajero de Alá, porque aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó. Solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso y sabio. Ellos consideran a Jesús un gran profeta, pero ellos no creen que Jesús fue Dios. Y esa es la clave dentro de esto. Ahora, tú me vas a decir que una persona que no conoce a Jesús, no estuvo en el tiempo de Jesús, estuvo 600 años después de todo esto que pasó, y me va a venir a decir, no tienen ningún conocimiento, pues con toda certeza que no lo mataron. ¿Cómo esta persona, Mohammed, ¿no?, que escribió el Corán, cómo esta persona 600 años después va a venir a decir, todo lo que están hablando ahí están mintiendo, porque así no pasó? No tiene relevancia, no tiene firmeza en su argumento. Entonces, ¿cómo una persona que vivió 600 años después puede considerarse de mayor autoridad que la gente que fueron testigos oculares, que vieron a Jesús? No solamente los discípulos cristianos, sino que los mismos fariseos que declaran que Jesús fue crucificado y que la tumba estuvo vacía. ¿Tenemos copias precisas de los documentos originales que fueron escritos en el primer siglo? Claramente sí tenemos copias, tenemos miles y miles de diferentes copias. La pregunta es, ¿estos documentos dicen la verdad? A través de todos los años, de los 2 milenios, se han estado analizando y claramente estamos hablando de que esto dice la verdad. No sé si se dieron cuenta, pero acá hay una cara un poco escondida ahí. Y vamos a hablar acerca de eso ahora. El sudario de Turín. ¿Alguien ha escuchado acerca del sudario de Turín? Hizo mucha noticia últimamente porque se corroboró de que el sudario de Turín sí dicta la fecha 2000 años atrás. Y eso es muy importante y vamos a ver el por qué, ¿no? El sudario es básicamente lo que se le enrolló al Señor cuando murió, ¿no?, cuando estaba en la tumba. Y vamos a analizarlo. Se han hecho muchos análisis y cada vez más se vuelve más fascinante todo este tipo de cosas. Como pueden ver, existen muchos sudarios que se han encontrado a través de la historia, pero ninguno tiene la imagen de una persona que haya muerto, porque no hay razón para que pase. Entonces, según los estudios, la única manera de que esta imagen se Hello. Perdón. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Se escucha? Ok. Hello. Bueno, sigamos. La única manera de que se haya impregnado esta imagen es que haya ocurrido un golpe radiactivo, un golpe de radiación rápido y tan fuerte que esta imagen quedó impregnada en el sudario. Vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué se ha determinado que no se asegura completamente, según los escépticos, pero cuando empezamos a ver las evidencias, hermanos,
es bien difícil negar que es el Señor, es el sudario del Señor. Ahora, quiero que analicemos un poco esto, ¿no? Dentro de, no sé si pueden ver bien, este es el cuerpo por frente y esta es la parte de atrás. Entonces, se determinó que la sangre dentro del sudario sí es sangre humana. Pueden ver acá el chorrito de sangre, esa es la sangre de los clavos en los pies del Señor. Acá en la muñeca, no sé si lo pueden ver claramente, acá se ve el agujero y la sangre de los clavos en las muñecas cuando crucificaron al Señor. Acá está la sangre que obviamente si te hubieran crucificado, te hubiera chorreado la sangre. Algo impresionante que podemos ver acá y que se los marqué aquí, esa sangre que chorrea por ahí es por la corona de espinas. Las contusiones en la espalda, acá se pueden ver claramente, esas contusiones fueron por cargar la cruz. En el costado de atrás se ve la sangre chorreando por la herida de la lanza. Y las marcas de los azotes, como pueden ver, están por todas partes. Aparte, se ven contusiones en las rodillas. ¿Alguien tiene alguna idea por qué el Señor tendría contusiones en las rodillas? Cargando la cruz, múltiples veces se cayó. Entonces, esto es algo impresionante. Cuando uno lo estudia a fondo, realmente es impresionante, a uno lo pone en la piel de gallina. Es realmente impresionante como este estudio, ¿no? Y dentro de los azotes, acá podemos ver que se utilizó el flagón, como se le llama a los romanos, que eran látigos que se les ponía en la punta, se les ponía ya sean clavos o ya sean huesos para azotar al Señor. Entonces, ahí tenemos una de las la verdad que yo no sé por qué no se habla tanto últimamente de esto, pero es una de las pruebas más impresionantes, porque no hay explicación. En ese tiempo no existía la radioactividad, no existían los rayos X. Entonces, ¿qué nos explica que un golpe de radiación impactó el sudario y dejó impregnada la imagen? Realmente es algo muy impresionante. Ahora, quiero terminar con una reflexión de que en este tiempo, ¿no?, de la Pascua, meditemos en lo que pasó, no solamente en lo que pasó en la cruz, pero lo que pasó en la tumba, la resurrección, la importancia de la resurrección, que sea un tiempo en el que todo el mundo celebra y lo celebra con gente, con el conejito de Pascua, buscando huevitos, y yo creo que muchas veces no está mal, pero que nuestro enfoque principal sea que sea un tiempo de evangelizar a las personas, que sea demostrar, ¿sabes lo que estás celebrando? ¿Sabes por qué es un holy day? Y este debería ser el holy day, el día santo más importante de todo el año, porque celebramos la resurrección del Señor, celebramos lo que nos da esperanza por toda la eternidad, mis hermanos. Así que quiero terminar con un poema que me impactó mucho mientras hice este estudio, ¿no? Y te da una noción de lo que fue el Señor y lo que es hoy en día, ¿no? Dice: nació en un pueblo remoto, hijo de un campesino, creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue predicador itinerante, nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo, nunca tuvo familia ni fue propietario de una casa. No fue a la universidad, nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas desde su lugar de nacimiento. No hizo nada de lo que suele acompañar a la grandeza. No tuvo credenciales salvo a sí mismo. Solo tenía 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos huyeron, uno de ellos lo negó, fue entregado a sus enemigos y sufrió la burla de un juicio. Fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos echaron suerte sobre su ropa, la única propiedad que tenía en la tierra. Cuando murió, fue depositado en una tumba prestada por la compasión de un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es la figura central de la humanidad y el líder del progreso humano. Estoy en lo cierto al afirmar que todos los ejércitos que han marchado, todos los navíos que han navegado,
todos los parlamentos que han sesionado, todos los reyes que han reinado en conjunto, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tanto como esa vida única y solitaria, la vida del Señor. Así que es para que meditemos. Les agradezco mucho por su atención. Realmente el deseo de mi corazón es que esto se lo lleven para meditar, no solamente hoy, sino durante esta semana, este tiempo de Pascua. Y le hablemos a las personas, mis hermanos, hagamos preguntas a la gente que no cree. ¿Por qué no crees? Explícame por qué no crees en la resurrección. Y algo muy importante, esta presentación, para que quieran volver a repasarla, la pueden obtener. Solamente manden un email al consejo acá, no sé si se ve bien, tómenle una foto. Solamente mándenos un email diciendo, oh, quiero la presentación, y se la vamos a mandar. Así que para que usted la estudie, para que usted haga sus propios análisis y que la palabra del Señor se siga proclamando, que al final ese es el propósito de todos nosotros acá. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso tema, ¿verdad? Qué maravilloso es conocer un poco más de esta historia del Señor, ¿verdad? Como conclusión, mis hermanos, la Pascua, ¿verdad? La Pascua, el Señor nos la entregó, ¿verdad? Es una prueba clara del amor, de la fe y de aquel amor que Jesucristo tuvo con nosotros, ¿verdad? En primer lugar, la Pascua se vio, ¿verdad? En el pueblo judío al principio, ¿verdad? Que se celebraba la libertad del pueblo judío bajo el esclavismo que tuvo por Egipto, ¿verdad? Eso podemos nosotros encontrar en Éxodo. ¿Sí? En el cristianismo, la Pascua está centrada en la muerte y resurrección de Jesucristo, interpretada como el cumplimiento de la Pascua judía, donde Jesús es el Cordero de Dios que redime a la humanidad del pecado. Eso podemos ver también en Juan 1:29, ¿verdad? Lo que nos corresponde a nosotros es conocer y saber el amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Nosotros estamos para celebrar esto, porque por medio de Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Como un pequeño resumen de la Pascua, que la Pascua en su esencia es una celebración de esperanza y liberación, ya sea de la esclavitud física en el caso del judaísmo, o espiritual en el caso del cristianismo, ¿verdad? Dice, las teorías sobre sus orígenes o influencias culturales no disminuyen la importancia teológica central. Amén. Bueno, mis hermanos, con esto queda terminado este taller. Esperamos que cada uno de ustedes hayan recibido aquel mensaje del Señor y puedan ahora ustedes refutar teorías en las que se han levantado en contra del cristianismo. Ustedes puedan hacer apologética de aquel tema de la Pascua y de lo que Jesucristo significa para cada uno de nosotros como cristianos. Amén. Ha llegado ese momento, mis hermanos, vamos a recoger la ofrenda. No sé si alguien necesita un sobre. Si necesitan un sobre, pueden alzar la mano que les podemos hacer llegar un sobre para la ofrenda. Amén. Mientras tanto, todos pongámonos de pies, vamos a leer la palabra, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios 29, 12 y 14. De 12 al 14, perdón. La riqueza, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios mío, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues tú
pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Amén. Así que mis hermanos, bajen con gozo y pueden depositar sus ofrendas según como el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Te adoramos, Jesús. Bien, podemos darle un fuerte aplauso a nuestro hermano Kelsey, ¿verdad? Y toda la honra y la gloria sea para el Señor. A todos, ¿verdad? El Consejo de Unilim y el Consejo de Estudiantes. Ese es un grupo, ¿verdad?, que trabaja para los estudiantes, y no solamente de Nueva York, sino también de los que viven fuera del estado de Nueva York. ¿A cuántos les gustan estos temas que ellos están trayendo? Levanten, si les gusta, les agrada, para que puedan seguir trayendo, pues qué bueno. Y ya el consejo también va a tener su segunda, o sea, van a tener votación, así que ya usted sabe quiénes son los miembros, los que van a seguir estudiando, para que puedan volver a votar por ellos. Amén. Así que ayúdenme a orar por las ofrendas y para ser despedidos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has permitido estar, mi Dios amado, porque eres tú, Señor, que nos ayudas, Señor, a llevar tu evangelio más allá, Señor. Gracias, Dios mío, por el Consejo de Estudiantes. Gracias, Dios mío, por cada estudiante, cada participante, cada hermano y hermana, niño que estuvo, joven que estuvo en esta tarde, mi Dios. Oh Padre amado, que se puedan llevar todo lo aprendido. Yo me gocé y aprendí también muchas cosas, mi Dios. Y yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiando siempre a toda la directiva del Consejo de Estudiantes, y que esta palabra, Señor, nos pueda ayudar para también testificar y ayudar en la apologética de nuestra fe. Bendice las ofrendas, Señor, bendice cada ofrendador alegre, Dios amado, y que pueda ser prosperado, y por lo que se ha recogido, mi Dios, se pueda utilizar. Ahora nos despedimos de este lugar, mi Dios, pero no de tu presencia, pidiéndote, Señor amado, que seas tú con cada uno de nosotros en cualquier lugar al cual nos dirijamos, mi Dios, y que seas tú llevándonos, Padre, con la bendición de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: salúdense, hermanos.